¿Qué haces cuando tu mundo se detiene de un golpe? Cuando recibes una noticia que sacude todo lo que dabas por sentado. ¿Te paralizas o te transformas? Dicen que la vida cambia en un segundo y para Jimena Nieto, ese segundo llegó con un diagnóstico de cáncer de mama. Pero lo que vino después fue más que una batalla médica, fue un viaje de transformación interna. Hoy en Divinamente hablaremos con Jimena sobre la metamorfosis de un diagnóstico, un libro donde narra sin reservas cómo enfrentó sus miedos, desafió sus creencias, encontró sentido en medio del caos, porque a veces las crisis más duras son las que nos muestran quiénes somos realmente. Jimena, bienvenida a Divinamente. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí y por supuesto pues hacer parte de este espacio tan inspirador. Así que muchísimas gracias. No, pues Jimena, el honor es para nosotras poder tenerte aquí. Sin duda, tu historia es poderosa y profundamente humana. Y adicionalmente, pues tienes un libro llamado Metamorfosis, una palabra que sin duda alguna, pues evoca una transformación profunda. Así que para poder iniciar toda esta conversación entre amigas, con un cafecito que decimos nosotras, quisiéramos preguntarte si pudieras ponerle una imagen o forma a esa metamorfosis que viviste después del cáncer, ¿cómo la describirías hoy desde el lugar en el que estás? Bueno, si pudiera ponerle una forma, definitivamente es una asociación con la crisálida. Para mí la metamorfosis, aunque bien se compone de diferentes etapas como parte de un proceso en el que al final extiendes las alas, lo cierto es que para poder llegar a abrir las alas es necesario a veces vivir un proceso en el que allí, encerradita en una crisálida, se hace un proceso que puede parecer un poquito oscuro, pero que es supremamente necesario. Mira, no lo había visto desde esa perspectiva y sí tiene todo el sentido. Jimena, y si te sientes cómoda compartiéndonos, nos gustaría que nos llevaras a ese momento en el que recibiste el diagnóstico. ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente? ¿Te dio miedo? ¿Entraste en negación? ¿O qué sentimiento te evocó ese momento? Bueno, resulta que una noticia como la de un diagnóstico llega como una avalancha y inmediatamente lo que ocurre es que entra uno en una montaña rusa de emociones. Dentro de esta montaña rusa, al comienzo, yo confieso, mis emociones eran un poco más densas porque me sumergí en el miedo. Sentí muchísima incertidumbre y recuerdo que en ese momento la sensación es como de ¿por qué a mí? Entonces nace como también un sentimiento de injusticia, de, wow, una noticia de este calibre que llega completamente inesperada a mis 32 años de edad, en donde además estaba en un momento de vida de mucha luz, pues lo cierto es que llegó poniendo sobre la mesa un montón de cuestionamientos y me parecía que era una noticia muy injusta y cuestioné y me permití sentir todo eso. En ese momento poco o nada sabía de lo que es la gestión de las emociones, pero como que me lo permití y, y a pesar de tener ese enojo, esos miedos, esa incertidumbre, mucho después es que identifiqué qué era lo que realmente necesitaba en ese momento, porque sí, fue una noticia que llegó con mucho dolor y con muchas preguntas. Y algunas de esas preguntas llegaron a responderse, pero hay otras que solamente el tiempo les ha dado o les seguirá dando alguna respuesta. Ah, pues qué bonito escucharte y es realmente que uno no entiende solamente hasta que vive esas situaciones, o sea, nadie a tu alrededor va a poder entender a menos de que haya pasado por ese proceso. Y sí, realmente lo que dices hace mucho sentido de empezar esos cuestionamientos y por qué a mí, por qué en este momento.
sin duda alguna no me alcanzo a imaginar todo lo que pasó por tu mente, pero de verdad que poder tenerte hoy aquí y escuchar tu historia hace que nos sintamos como, o por lo menos a mí me genera mucha curiosidad, mucha admiración, valentía por atravesar ese proceso poder escuchar todo lo que nos tienes por contar, pues me tiene con muchísima expectativa. Y incluso te quisiera preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta de que esta experiencia podría ser una metamorfosis para ti? Ocurre con un momento, con un diagnóstico y con un momento de adversidad, porque aunque para mí en ese momento fue una noticia con algo de mi salud, hay diferentes crisis, hay adversidad, hay caos en la vida de todos en algún momento de la vida y de una manera distinta llega a manifestarse. Bien, cuando me voy al diagnóstico, en esta montaña rusa que experimenté, hubo momentos de mucha sombra, ¿sí? De encontrarme mucho con partes de mí que antes de esto como que no había experimentado. Y en ese por qué a mí llegué a ubicarme en un rol más de víctima. Inevitablemente la pregunta del por qué me está pasando esto a mí me ubica a mí en una posición, eh, pero nunca nos hacemos una pregunta como, bueno, ¿y por qué no a mí? ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a cambiar una serie de cuestionamientos en el camino, buscando hacerme bonito el viaje, porque yo esto lo asocio, esta metamorfosis también con un viaje que experimenté, que tuvo mucha turbulencia, pero que en algún momento de ese viaje, si yo no soltaba una parte de ese dolor y de esas emociones densas, mm, la iba a pasar más mal de lo que ya era la noticia, naturalmente. Entonces, en algún punto decidí abordar esto más como un mensajero y entender que a veces ese dolor que es tan difícil de procesar, pues lo cierto es que viene con un montón de mensajes y de esos aha moments que llamo yo, como de cosas que descubrimos y que a veces realmente solamente las descubrimos cuando estamos en la oscuridad, porque si estamos todo el tiempo en la luz, no encontramos nuestro propio brillo, a diferencia de cuando en un momento de dolor, en algún punto ocurren como esos descubrimientos que nos llevan a entender todo eso que trae a decirnos, eso que de pronto no habíamos visto en una posición en la que estábamos un poquito más cómodos, así lo viví yo y eso fue para mí. Hice como ese cambio de mirada en donde después de, sí, de muchas lágrimas, porque no voy a minimizar la tristeza, el dolor y todo esto, pues lo cierto es que conseguí empezar a verlo más como, bueno, ¿qué viene esto a decirme? Sí, de hecho, dijiste algo que me hace mucho sentido y es como, si no conoces la oscuridad, nunca vas a identificar la luz o nunca vas a darle el valor a la luz. Entonces, siento que eso es muy valioso y te quería preguntar, tú dices como dices ese cambio de mentalidad, dices ese cambio de chip, pero ¿cuál fue la creencia más difícil que tuviste que desafiar en todo este proceso para poder darle la vuelta al cassette? Fueron muchas creencias y de hecho al comienzo no sabía que la mayoría de cosas que tenía desde mis pensamientos eran creencias aprendidas de hace mucho tiempo y cosas que daba por hecho que eran así, que pensé que era lo que estaba bien. Y entre muchas creencias, la verdad es que hubo una que o sea, logré reemplazarla completamente y era esta sensación de que tenía que ser fuerte todo el tiempo. Siempre he sido una mujer, y yo creo que todas lo somos, que se la ha pasado en su vida como estudiando, siendo independiente, saliendo adelante, encargándose de sí misma. Y a veces cuando nos sumergimos en ese afán y en esa carrera de me encargo de todo, me encargo de mí, soy imparable, llegamos a pensar, yo lo pensé así, que tenía que ser fuerte todo el tiempo y que tampoco esto me iba a quebrar. Y entonces, en realidad, me costó ver
mi lado más frágil y vulnerable como algo positivo. Pero cuando de alguna manera como reemplacé la creencia y dije, no, pero es que está bien simplemente llorar, está bien además dejarme ver llorando. ¿Por qué me tengo que esconder a llorar? Porque estoy protegiendo a los que me aman, sí, pero es que yo también necesito ser escuchada. Y ahí también rompí otra creencia y es que no solamente es que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, sino que además está bien pedir ayuda. O sea, ¿por qué no voy a pedir ayuda? ¿Por qué nos cuesta pensar que está bien pedir ayuda y sentimos que al cargar con todos solos, pues es como lo que tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad? Esas son un par de creencias súper fuertes y me costó un montón. Y siento, de hecho, que todavía las trabajo. ¿En qué sentido? En tratar de como que potencializar aún más mi energía femenina, esa que se deja, esa que recibe, ¿sí? Y esa que como que está más en balance, porque pienso que es algo que se trabaja con el tiempo. No somos producto terminado y todos los días digo yo, estoy en un proceso de sanación y siento que todos sanamos algo en algún momento de la vida, entonces siento que todavía sigo aprendiendo a que está bien levantar la mano, pedir ayuda, saber que no necesito cargar con todo sola y que hay una parte que necesito soltar. Y que además en ese soltar, esto fue algo muy, muy revelador, no tengo por qué estar en modo lucha, o sea, no tengo por qué luchar contra un diagnóstico. Y eso es de lo que se habla allá afuera. Y al principio yo lo veía como la gran batalla de mi vida. Y después dije, no, pero es que yo no quiero pelear más. Y encontré un camino diferente, más desde el amor y de la reconciliación, y no desde el campo de guerra. Muy bonito todo eso que dices y hay muchas preguntas que se me vienen a la cabeza, pero sobre todo cuando hablas que empiezas a cambiar esas creencias, el permitirte ser vulnerable, sobre todo este tema de mostrar como una cara de, no, quizás de vamos adelante por proteger a tu familia, porque no te vean mal. Y siempre hablamos de que las emociones reprimidas terminan por estallar, que es como, somos como una olla a presión que termina por explotar. En esta situación, en tu situación, en este proceso, ¿cómo haces o sientes que sí definitivamente al estar guardándote todo eso por proteger a tu familia, por que ellos te vieran bien, como en este proceso de luchar, de no verte vulnerable, sientes que al tapar eso hace que lo consuma uno más este proceso que está viviendo? Sin duda la carga se hace más pesada porque además de lo que naturalmente ya duele demasiado, porque la cotidianidad es como que empieza a pesar, ¿sí? La cotidianidad pesa, duele. Cuando además nosotros no nos abrimos, no expresamos y no dejamos como, no nos permitimos gestionar esas emociones y también lo que pasa a nivel de la mente, pues lo cierto es que nos terminamos cargando demasiado y ese peso es demasiado grande porque además se une con todo, se une con el hecho de que se siente además como una bomba que en cualquier momento va a explotar, como una carrera contra el tiempo. Y entonces cuando no soltamos por proteger a los demás, por querer estar en apariencia bien todo el tiempo, pues todo esto además se sigue somatizando, somatizando y resulta que además en el tratamiento tú necesitas estar lo mejor posible. Y si tú sigues cargando todas esas emociones, pues adivina que el cuerpo físico al final es el que lo resiente y el que termina viéndose afectado. ¿Cómo? En mi caso, por ejemplo, las quimioterapias de todo el tratamiento fue como la parte más fuerte, más invasiva y que trajo como muchísimas cosas, efectos secundarios y demás, pero el cuerpo necesita recuperarse porque además se da una inmunosupresión en la que tenemos que ayudarnos de tantas formas como sea posible a estar mejor porque el cuerpo la está pasando mal. Si además nosotros le cargamos esas emociones, esas creencias desempoderantes, esos pensamientos, esa falta de conexión espiritual, que es otro aspecto fundamental, por ejemplo, no le estamos ayudando y al contrario le estamos poniendo, haz de cuenta como imagínate una pila de ladrillos que le pones y le pones más y más ladrillos, al final te ahogas tanto que tocas demasiado la oscuridad y parece que no va a ser posible salir de ahí. En cambio, dejarse ayudar, gestionar esas emociones
y encontrar ese núcleo de apoyo, que ahí pasan muchas cosas, llegan personas y se van otras, es un filtro de vida, ¿no? Pues entiendes que no, que necesitas soltar una parte y ya es como suelto y confío. Yo lo menciono en mi libro y para mí ese es como un mantra que a mí me ayuda a vivir en la cotidianidad y ante todas las circunstancias, saber que hay una parte que sí, que la controlo y que tengo el poder para hacerlo, pero hay otra que si no la suelto y no la gestiono, me carga y me enferma. Entonces, cuesta a veces llegar allá, además porque poco nos hablan del abordaje holístico de una situación así, pero se haría súper larga la conversación porque es que amo hablar de este tema y porque obviamente como lo viví y estuve ahí, pues es un tema que me toca demasiado. No, pues si tenemos que hacer segunda parte, Es la un podcast, hacemos. sigue, Sí, siéntete. o sea, a mí me encanta porque quizás siempre uno ve desde una perspectiva diferente. Hablar acerca del cáncer de mama genera muchos miedos, genera tanto para la persona que está viviendo este proceso como para la persona de alrededor, y solamente llegan pensamientos de cuánto queda, pues digamos por el lado de la familia, o ese temor de perder, de no saber cómo acompañar, de no saber qué decir, porque incluso eso pasa también en la vida, que es como que pasan situaciones y uno siempre tiende a decir, pero no, tranquilo, esto va a pasar, esto va a mejorar, pero a veces la persona que está pasando por ese proceso no quiere esas palabras, de pronto solamente quiere tener un brazo en el cual recostarse, en el que solamente la escuchan y no le den palabras de ánimo, porque a veces eso hace que se cierren más. Entonces, es muy bonito por eso tenerte aquí, y si quieres estar acá en una segunda parte, la hacemos. Genial. Segunda, tercera parte, cuarta parte, porque hay mucha tela para cortar. Claro, Sí, muy fácil. y ahí muy alineado con lo que dice Vane, que estamos hablando del tema de la vulnerabilidad. Sí me surge una pregunta y es, ¿qué esperabas tú en ese momento de las personas que te rodeaban? Porque lo que dice Vane es muy cierto y en mi caso personal, o en nuestro caso personal, que hemos estado del otro lado de la moneda, que es en el acompañamiento, a veces las personas que acompañamos a personas que han sufrido de cáncer no tenemos tampoco esa gestión, no tenemos ese ¿qué hago? Si hago, a veces por hacer más puedo lastimar, a veces o sea, ¿qué esperabas tú de tu núcleo en ese momento? Y esa pregunta es clave y aplica para cualquier momento de la vida, fíjate, para acompañar a alguien siempre que la esté pasando mal, porque a veces como cuidadores, como acompañantes, como núcleo de apoyo, lo que pensamos es que minimizar de alguna manera el dolor, el miedo o esas emociones que siente quien lo está viviendo, tal vez le ayude a esa persona a que de verdad lo sienta más pequeñito. Pero no es así, porque al contrario de eso, cuando esa persona que acompaña nos está diciendo es como tienes que ser fuerte todo el tiempo o, voy a decir otra, tranquila que es que eso solo es cabello. Estoy sacando frases así del sombrero de lo que fue la cotidianidad en ese momento. Tranquila que eso solo es cabello, eso vuelve a crecer, no pasa nada. No, pero pues ¿cómo así? Porque la estás pasando tan mal si estás a tan solo X tiempo de que esto termine? Digamos que el minimizarlo de algún modo nos genera es una mayor presión porque sentimos que además tenemos que ser fuertes, tenemos que llorar a escondidas cuando nos quedamos calvas porque solo es cabello o sentir que tenemos que tragarnos ese taco solas. Entonces, casi siempre la compañía de las otras personas, incluso es tan valiosa cuando solamente se permiten escucharnos, ¿sí? Ni siquiera hay que decir nada en algunos momentos. A veces simplemente queremos ser escuchadas sin que eso implique un juicio, sin ser juzgadas, entonces sin sentir que lo que estamos diciendo o sintiendo es algo que debe minimizarse porque sabemos que la persona desde su infinito amor y su profundo desconocimiento hace lo que cree mejor para nosotros. Sin embargo,
a veces se hace más diciendo menos. Y lo otro que yo digo y que se lo digo a quienes como yo transitaron o transitan una situación de caos, independientemente de la que sea, es que también nosotros tenemos que ser demasiado claros y no asumir que quien acompaña sabe lo que necesitamos. Porque esa persona tiene que adivinar qué es lo que yo necesito. O sea, ¿por qué asumo que esa persona simplemente en su incondicionalidad va a saber que yo lo que quiero es llorar o que yo lo que quiero es salir? Si además todos los días yo que lo transito, yo que pasé por ahí, quería una cosa diferente, ¿sí? Y sentía que mi cuerpo me pedía a gritos necesidades distintas. Entonces, yo lo que promuevo, porque manejo todo el tema con mis consultantes, coaching y todo a través de mi contenido, es también está bien que nosotras desde ese lugar, pues le digamos a la otra persona qué es lo que buscamos, qué queremos, qué necesitamos justo en ese momento. Y les aseguro que así le hacemos la vida muchísimo más fácil a esa persona que del otro lado está intentando hacer todo lo que puede para hacer que nos sintamos mejor. Sí, y está muy ligado a lo que mencionabas ahorita, ¿no? Es como permitirnos ser vulnerables, permitirnos pedir ayuda. Entonces, como estamos en eso de tengo que ser fuerte, no tengo que mostrar mis emociones, no nos damos la oportunidad de decir, oigan, no, no puedo, necesito esto, 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 porque de cierta manera no estamos preparadas para recibir. Entonces, es como una constante creencia que toca estar ahí trabajando. Totalmente. Y además el tema de las energías. Yo que lo he venido como estudiando, bueno, es que me genera una fascinación el tema de la energía femenina, la energía masculina. ¿Ustedes creen que yo sabía algo de esto por allá en el 2019 cuando recibí esta noticia? Ni idea. Es que no sabía, o sea, no tenía herramientas. Por eso yo hoy me desvivo como por dar herramientas y dar un poquito de luz, porque en ese momento siento que lo pasé muy sola, obviamente con las intenciones amorosas de mi familia, de mi círculo más cercano, pero también como en medio de mucho desconocimiento, ¿sí? En medio de muchas cifras. ¿En qué momento pues nos volvimos una cifra, por ejemplo? Además, ni decir de lo que pasa precisamente cuando buscas en internet, Mm. porque además todo lo que te aparece en internet es, o sea, es todo lo que está mal. Es como, no, por favor, no lo hagas. Yo cometí ese error por allá al principio y yo dije, no, pero es que no más, ¿sí? Pero hoy en día, claro, hay mucha información. De hecho, ahí también se necesita mucho discernimiento para decir qué información me sirve y cuál no. Pero el tema de las energías, por ejemplo, es fundamental y tiene todo que ver con esto de permitirnos, o sea, empezar a decir sí y empezar a decir no, también decir no está bien. Eso es un mensaje que yo promuevo, por ejemplo, mucho en redes sociales, pero porque era algo que a mí me costaba mucho antes y que yo siento que hoy todavía nos cuesta mucho, especialmente a las mujeres. Jimena, acá hay una pregunta que también, yo en algún momento conocí a un doctor que dice que él es el doctor de la felicidad. Y él explicaba que precisamente, y eso te lo quiero preguntar a ti que pasaste por allí, es verdad que obviamente sabiendo que estas personas, los médicos, son los que tienen como ese conocimiento que de alguna u otra forma puede ser esa persona de referencia para ti en este proceso, es verdad que cuando ellos dicen y se ciñen como a la parte estadística, como el 95% de las personas no salen de ese proceso, o normalmente duran 3 meses, es cierto que ahí inmediatamente tu mente se adapta a esa información y como que hace perder un poco la esperanza y tú también estarías de acuerdo. Él dice, si los médicos cambiaran la forma de hablar y en lugar de decir el 95% de las personas que tienen estos diagnósticos normalmente les quedan 3 meses de vida. Si lo cambiaran a decir el 5% de las personas logran salir adelante en estos procesos, ¿sientes que sí habría un cambio en la forma de pensar de los pacientes? Hay un cambio y hay un cambio importante porque además, primero, en ese primer momento es mucha la vulnerabilidad. Entonces tú estás recibiendo toda la información y en ese momento no necesariamente hay un criterio para que tú saques esa fuerza interior o eso que tienes dentro y digas,
esto sí me lo creo, esto no. No, o Y sea, aquí me agarro. no, exacto. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Empezamos a recibir todo ese discurso en donde si te das cuenta, eso es un vaso medio vacío, en lugar de verlo medio lleno, que es lo que tú mencionas y lo que proponen, es claro, y yo estoy completamente de acuerdo en que ver el vaso medio lleno nos ayuda muchísimo más porque nos ayuda a ver la esperanza que poco vemos cuando se habla de cifras. Lo que pasa es que, bueno, es que para mí la combinación mágica está en todo lo que hace la medicina, nuestros especialistas, que si yo tuviera que volver a tomar las decisiones que tomé, haría todo nuevamente tal cual como lo hice. O sea, la parte para mí clínica es demasiado importante, pero hay que complementarla de una manera que hoy en día lamentablemente no se aborda a nivel de nuestro sistema y es uno de esos grandes dolores que a mí me llevó incluso a estudiar, a certificarme como health coach para poder primero encargarme de mí, aprender la información como que no había recibido y segundo pues para también como que promover un mensaje mucho más holístico y en eso siento que la medicina hace lo mejor que puede con lo que ha sido su formación o con las herramientas que ellos tienen, pero siento que también, lamentablemente, al desatender ellos esa mirada que yo les llamo como los cuatro ejes centrales, que es como la salud mental, emocional, espiritual, además de la física, que por supuesto está ahí, nosotros como pacientes necesitamos también de alguna manera ser un poco más curiosos, explorar un poquito más y empezar a sacar esa fuercita interna para poder empezar a ver el vaso medio lleno y no dejar que nos sugestione, porque para mí la palabra que tú un poco buscabas ahora también era, eso nos sugestiona un montón. Entender esas cifras desde la parte negativa de cómo así que quedan 3 meses y luego, ¿quién tomó esa decisión? O sea, como, ¿por qué me van a quedar a mí 3 meses? ¿Quién dijo eso? La ciencia, no, venga, hay otros criterios. ¿Qué pasa con la fe, con la fuerza interior, con el hecho de que yo también me puedo sanar cuando me conecto conmigo, cómo yo le hablo a mi cuerpo? Yo hablaba con mis células, por ejemplo. Mi oncóloga era una oncóloga estilo, no sé, militar, le diré. O sea, era súper clara. Y ahí hay algo cierto, yo valoré que ella fuera así de clara conmigo, pero estaba muy vulnerable y hubo muchas lágrimas que derramé por cosas que ella me dijo y cómo me las dijo, porque fue muy fuerte y muy agria sus palabras, ¿sí? Inevitablemente eso me llevó a que yo encontrara esa otra parte de, ella me dijo que esto está así y que por aquí está todo mal, entonces venga yo a ver qué otra cosa puedo hacer, pues por lo menos también para darme esperanza, si es que siento que no viene de ahí. Pero claro, no nos pasa a todos. A veces cuando estamos en mucha vulnerabilidad, no necesariamente sacamos como esa chispita que nos dice, no, 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 no le voy a creer a ella y no, porque cuando escuchamos palabras nos sugestionamos, no la creemos y ese es el lenguaje del cuerpo y eso es lo que le estamos diciendo a cada parte de nosotros. No, cuando yo intento cambiar eso, lo hago distinto. Claro, que viniera del médico, para mí a veces no es lo que dices, que yo no digo que el médico nos oculta información como pacientes, no, es cómo me lo va a decir. O sea, ¿qué pasa? Él está acostumbrado a ver pacientes todos los días, todo el día, pero para mí, que soy la paciente, es mi vida. Entonces, ¿cómo hago que el médico se salga de esa sensación de tú eres una historia clínica o tú eres el paciente de las tres, pero tú no eres Jimena, ¿sí? ¿Cómo hago que pase eso para que yo sea Jimena y para que él a mí me entienda como una persona que está ahí con una maraña en la cabeza, con unas ganas abrumadoras de sanar, que está completamente perdida y que lo último que espera es que venga una forma completamente ácida de recibir información de su parte? Sí, claro, es que debe ser muy, muy complejo estar en esa posición, la verdad, no me logro imaginar estar en ese momento. Y quisiera, pues ya que estamos hablando de todo ese tema de vulnerabilidad, preguntarte si hubo algún momento en este camino en el que sentiste como, ven, no, ya no puedo más, estoy cansada, y si te pasó, ya nos has contado un poquito, pero ¿qué fue eso que te sostuvo y que dijiste, no, no, para adelante, yo voy a seguir, yo voy a seguir?
Sí, momentos como de tocar fondo. Tuve muchos momentos de tristeza profunda. Hubo un momento de tocar fondo que fue cuando estaba en medio de las quimioterapias, lo que llamaríamos las quimioterapias rojas, que, digamos, tienden a ser un poquito más fuertes que las demás. Y hubo un momento de absoluta tristeza, pero así desgarradora, en donde yo decía, es que no me reconozco. Entonces, cuando dejé de reconocerme, ahí es donde dolía cada parte de mí, no solamente desde el cuerpo físico. Lo que digo es, cada vez que me miraba al espejo, y yo, bueno, yo lo menciono con mucho detalle en el libro, pero yo era como que tocaba el espejo y trataba de encontrarme al otro lado porque estaba completamente irreconocible. Y yo decía, pero ¿a dónde se fue mi pasión? ¿A dónde se fueron mis ganas de vivir? ¿A dónde se fue la vida que yo tenía antes? Y todos esos sueños, ¿por qué se cayeron? ¿Por qué se desdibujaron? Entonces, fue un momento de mucha tristeza. No fue todo el tiempo, sino fue como en esos picos en donde además mi cuerpo como que no me respondía, entonces todo se unió y coincidió. Y ahí me sostuve de muchas cosas muy preciadas todavía para mí, de Dios. Inevitablemente para mí la fe ha sido fundamental en este camino, de mi familia, que además ha sido siempre demasiado incondicional, del amor. El amor para mí es que el amor sana, es así de sencillo, el amor sincero, profundo, leal e incondicional es un amor que sana, un amor que nutre, que alimenta. Y y al final descubrí que había mucha luz en mi interior. También cómo llegué a descubrir esa luz, yendo mucho hacia adentro, porque como la que estaba en el espejo ya no era yo, entonces yo tenía que mirar hacia adentro, que algo de mí quedaba. Y allí utilicé una que para mí es una de las más grandes herramientas y que la uso a diario, y que es la meditación. Y que la meditación, en donde yo uno oración y meditación, es que para mí no es tan distinto como aparentemente se dice afuera, ¿no? Para mí la meditación es esa gran conexión donde calmo la mente, donde vuelvo a mí, donde me conecto conmigo. Resulta que esculcando al fondo, 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 encontré que tenía unas ganas de vivir enormes y me prendí de ahí. Y me prendí de ahí, y hacerlo fue como si alguien ¡puf!, me jalara a la superficie después de haber estado como en el fondo del océano. Y ahí como que, ¡ah! O sea, tomar una bocanada de aire y otra vez volver a mí y tratar de recuperarme, pero entendiendo que ya tenía que trabajar en una nueva versión, en una nueva normalidad. Digamos que siento que ahí fue que encontré la fuerza después de todo. Jimena, aparte de todo, que tienes una capacidad de estar hablando y como que me voy imaginando todo lo que dices ahorita, ¡puf!, que salí la bocanada de aire, o sea, como que mi mente va graficando cada parte de lo que vas diciendo porque tienes esa capacidad de transmitirlo y con tanto amor y es muy bonito escucharte y obviamente todo esto es un proceso que toma tiempo, que en ese momento no se ve, que quizás incluso has encontrado más enseñanzas post lo que va pasando. Y aquí es donde quiero preguntarte que si tú consideras que el dolor como tal tiene un propósito y en tu caso, ¿qué fue lo que te enseñó? Sí, yo entendí que hay mucho poder en la adversidad y que en los momentos de caos es donde en realidad encontramos como nuestra gran capacidad y poder personal. Lo que pasa es que duele mucho, y lo que yo digo es, ojalá todos llegáramos a entender la fuerza interior que tenemos sin tener que pasar por el dolor o por el momento de caos. Pero, y aquí no pretendo entrar en otro tema que es aún más profundo, que también da para otro episodio, pero es como a nivel del alma, pues también es cierto que hay retos que nos ponemos en la vida porque podemos con ellos, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar muchísimo más por lo que está afuera, por lo que escuchamos y por esas creencias que tenemos alrededor de una situación. Por ejemplo,
el diagnóstico asociado con qué, con muerte. Eh, y todo este tipo de cosas, pues capaz y nos llegan a sumergir en un universo en el que sentimos que de ahí no podemos salir. Pero al final, lo que yo siento es que cuando por decisión, y esto me parece tan importante porque es que a veces pensamos que a veces las cosas llegan de afuera, ¿no? Y que me la paso es esperando señales o que afuera yo como que encuentre la luz cuando en realidad la luz está acá adentro y cuando yo por decisión digo, voy a, término coloquial, buscarle la comba al palo. Entonces voy a coger este diagnóstico y voy a ver, vuelvo como a lo que hablábamos hace un rato, pues esto como qué tiene para decirme. Entonces ahí es donde yo encuentro el poder que tiene la adversidad y hallo sentido en el momento de caos y hallo un poquito de luz en esa oscuridad. Pero insisto, es súper importante que sea por decisión, porque me parece que de otra manera el propósito como que se pierde un poco, pero sí, siempre hay un propósito y siempre hay unos, y aquí voy a decir que fue realmente súper clave para mí y es cuando yo dejo de preguntarme por qué a mí y paso a preguntarme para qué me está pasando esto. Entonces, cuando yo hago ese giro, ahí es que yo realmente descubro sí y si me doy la oportunidad de más bien entender esta situación como algo que viene a decirme A, B, C, D, E. Claro, lo hago porque, vuelvo al tema, lo hago por decisión, pero siento que allí es donde está la magia de pasar a ser esa protagonista de mi vida en donde yo trato de entender esos mensajes y allí es donde logro una real transformación, porque me estoy dando la oportunidad de verlo de una manera distinta. Como que aceptas la responsabilidad y asumes tu rol y ya cambias, como nos decías al principio, dejas de verte como la víctima en ese momento de por qué a mí y cambia la forma automáticamente de pensar. Totalmente. Súper poderoso esto que mencionas porque estás hablando más allá de sanar el cuerpo, es sanar el alma, sanar la parte emocional, sanar todo ese conjunto, esos 4 pilares que nos mencionabas anteriormente. Y yo te quiero preguntar, para las personas que nos están escuchando y que de pronto estén pasando por una situación así, pueden decir como, bueno, sí, eso se escucha muy fácil que tengo que sanar el alma, que tengo que sanar emocional, pero ¿por dónde empiezo? O sea, estoy en un hoyo en este momento y no sé por dónde empezar. ¿Qué les dirías tú a esas personas por dónde pueden empezar este camino? Sí, lo primero que les diría es que no necesariamente es algo fácil y que no es algo rápido. De hecho, yo lo que siento es que además esto nos reta muchísimo porque nos obliga a ser pacientes, o por lo menos lo hizo conmigo y es esto yo no lo descubrí de un día para otro. De hecho, mi tratamiento médico en sí duró 9 meses como tal, entre quimioterapia, cirugía de mama, radioterapias y todo lo que fue necesario. Hay tratamientos que duran más, hay otros que duran menos. Para mí no fue de la noche a la mañana y sí me costó muchas lágrimas. Esto para decir que no es que se trate de algo que se logre a la primera, sino que requiere paciencia. Pero yo lo que siento es que a veces el primer paso es detenerse, respirar y darse la oportunidad de verlo de una manera distinta, porque es que, ¿qué pasa? Estamos tan sumergidos en un ritmo de vida que va a toda velocidad y también el tratamiento, en el caso de un diagnóstico como el que yo viví, pues viene con mucho afán. Entonces, como que nosotras mismas tampoco nos damos la posibilidad de detenernos. Yo lo que siento es que es importante detenernos un poquito y en ese parar, respirar un poquito y tratar de conectar con nosotros mismos para empezar a tener esos momentos de silencio. Lo que pasa es que nos incomoda demasiado estar en silencio, estar en soledad con nosotros mismos. Pero resulta que yo hallé en esos momentos esa conexión y ese resurgir. Y fue cuando establecí una especie de ritual, porque yo dije, pues ya que estoy en incapacidad laboral y que estoy solamente en el tratamiento, me voy a priorizar y me voy a ocupar de mí y me voy a responsabilizar de mí. Entonces,
Si yo estoy en un tratamiento y estoy tratando de llenar los espacios vacíos con ocupaciones solamente para evitar pensar y para evitar ir adentro y para que el tiempo pase rápido, no lo niego, a veces queremos eso, no voy a tener los momentos de silencio que necesito. Entonces, ¿qué pasa si entendemos que somos una prioridad y que para empezar, el primer propósito de lo que llegó es decirnos, hey, un momento, detente, es que necesitas parar un poco, ¿sí? Entonces te detienes, te regalas un tiempo en el que puedas tener esa conexión contigo que te lleve a decir, realmente de esto, ¿qué es lo que más me está costando? Ah, bueno, X, Y, Z. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo, ya que soy responsable de mí, pues para pasarla mejor o por lo menos para aliviar esa carga, hacerla menos pensada? Y para mí la filosofía es pequeños pasos que lleven a grandes cambios, porque tampoco se trata de hacer 10.000 cosas al mismo tiempo. No les miento, yo entré en un ritmo en el que yo quería aprender de todo para hacerlo todo, para sanarme ya de lo que tenía que sanar. No, que abrume. Imagínense uno haciendo al mismo tiempo un montón de sanación de papá, de mamá, constelaciones acá, chicos. O sea, imagínense lo que es esto, además que cada vez más entramos en este rollo más profundo, que insisto, a mí me encanta y me genera una absoluta fascinación, pero nos volvemos locos intentando hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si más bien nos detenemos un momentico? Un ritual matutino en el momento del día en el que quieras, detente, ten el silencio, encuéntrate contigo, siente ese momento de incomodidad de parar y de simplemente no estar ocupándote en cosas y actividades vacías, no, encárgate de ti. Esto también es un llamado amoroso, amoroso a responsabilizarnos de nosotros y a entender que estamos llenos de herramientas en el interior, pues para poder contribuir a nuestros procesos. Qué bonito todo eso que dices y eso yo creo que nos pasa a todas las personas. A veces vamos por la vida con el afán de todo, de hay que trabajar, hay que conseguir el dinero para una cosa, para la otra, la mente tiene que estar ocupada, buscando no sé cuántas cosas que a veces precisamente esto es lo que llega a pasar con estas situaciones y es como... Hay que hacer un alto, espera, hay que dedicarte tiempo para ti. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? En el tema de salud también a veces lo descuidamos porque necesitamos las cosas materiales de la vida, para comer, para pagar los servicios, y te olvidas de ti. Y a veces como que trabajamos para tener dinero, pero luego el dinero no nos va a alcanzar para poder tener la salud y disfrutarla, que eso es algo que yo creo que es una enseñanza que me ha quedado por las diferentes experiencias que hemos tenido en nuestra familia. Y por eso ahora quiero que ya empecemos como que nos cuentes en qué momento Jimena decide, ok, todo esto que pasé, yo quiero compartir mi historia, yo quiero empezar a escribir mi libro y que más personas empiecen a verme y a conocer. Uf, lo que pasa es que, uy, aprovecho y le doy continuidad al punto anterior, y es que en ese ritual que yo creé para mí, resulta que empecé a escribir de manera muy terapéutica, en donde básicamente yo ahí prácticamente como que dejaba situaciones, emociones, pensamientos, todo lo que era pues algo muy, muy íntimo de cómo yo estaba viviendo la situación, y entendí que esa era una manera en la que al expresarlo en esas páginas como que me ayudaba a mí también como a soltar muchas cosas, y porque al final lo escribí allí y lo dejaba reposar y nadie iba a juzgar nada de lo que estaba allí escrito, sino que lo que estaba ahí simplemente era un relato brutalmente honesto de lo que yo estaba sintiendo en cada momento de este viaje que transité. Y pues al comienzo no iba a ser un libro, sino que era mío, eran como mis páginas de mi historia, y era algo que yo quería dejarlo ahí también para llevar como un registro, digámoslo así, para que cuando de pronto más adelante estuviera olvidando algunas partes pudiera ir a él. Y resulta que eso, después de unos años, cuando yo fui y revisé eso que había escrito y lo desempolvé, dije, "Ah, aquí hay una historia". Y hay una historia, insisto, muy honesta. De hecho, como que se narra muy sin reservas de cómo lo viví, pero no desde el dolor. Entonces yo dije,
esto puede servirle a alguien más. ¿Por qué lo supe? Porque cuando yo estuve ahí, busqué información que no solamente me diera cifras y datos desde el abordaje clínico, sino que me diera también a mí la posibilidad o la esperanza de saber que yo podía lograrlo. Y de hecho, además de buscar esas historias, esos referentes, eso en lo que yo pudiera sentir algún tipo de identificación y que yo me reflejara en esa historia y sintiera que para mí también era posible, buscaba herramientas, buscaba incluso como qué era eso que era tan importante que yo tenía que hacer o por lo menos saber para poder ayudarme en el proceso de sanar y que no me hiciera perder el tiempo. ¿Por qué? Porque, insisto, esto se siente como una carrera contra el tiempo y yo decía, pero esto ¿por qué no está en ninguna parte? Como que yo pudiera ir a un lugar y acceder a una información y que yo supiera que con esto ya yo me llevo como un kit de cosas que justo son las que necesito para hallar mis propias respuestas. Entonces luego cuando yo vi que allí había una historia, yo dije, esto se puede convertir en un libro y además al libro, además de contar mi historia real, sin reservas, pues también puedo dejar invitaciones, reflexiones que de alguna manera desafíen creencias, que desafíen esa mirada convencional de ver el diagnóstico o la situación de caos como una lucha, porque eso nos agota. Entonces, ¿qué pasa si yo más bien dejo de hablar como hablan todos allá afuera, le doy un giro distinto y encuentro que hay ese poder oculto en la crisis y además le entrego a las personas unas herramientas que las lleven a encontrar sus propias respuestas, justo lo que necesitan, ni más ni menos. Entonces nace este libro y se convirtió ahorita en lo que yo diría es como una lectura imprescindible para poder hallar ese sentido y para vivir un proceso de autodescubrimiento en momentos de adversidad. Súper, o sea, ya tengo ganas de leer este libro, Jimena. Jimena lo va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá el 10 de mayo para que todos vayan, lo compren, conozcan esta historia. Míralo, está Este hermoso, libro. me encanta. Yo quiero un autografiado, por favor. Por supuesto que sí. Además está espectacular. No es por nada. Está hermoso, está hermoso. Yo estaba, mientras hablabas, lo estaba viendo de fondo y yo, ay, está muy lindo. Más enriquecedor con todo lo que nos cuentas. Y me gustaría, si pudieras regresar al momento del diagnóstico, con todo esto que nos has contado, con todas estas vivencias, con todo esto que nos has compartido acá y que por supuesto en el libro debe haber más historia, ¿qué le dirías a esa Jimena? Al momento de cuando recibió la noticia, El diagnóstico, sí. bueno, le diría, primero la abrazaría y le diría, yo sé que crees que no puedes con esto y sé que estás llena de miedos y de preguntas, pero necesito que sepas que lo que está pasando hoy es lo que necesitas para llegar a descubrir la gran mujer que estás destinada a ser y el gran propósito que tienes en este mundo de dejar huellas importantes, de inspirar, de servir. Y aunque hoy no lo parezca porque estés demasiado perdida, quiero que sepas que necesitas confiar, confiar en Dios, confiar en la vida, en el proceso y sobre todo necesitas confiar en ti, encontrar esa fuerza interior y esa luz que ya tienes dentro tuyo porque estás hecha para brillar. Ay, me hiciste llorar. Mueves el corazón muchísimo y creo que este episodio llega por algo. Eh, lo que te digo, para mí todo es perfecto y en la forma en la que logramos llegar a que se diera este episodio son cosas que uno no se explica, pero que sin duda estábamos buscando con Marce para esta temporada. Este tipo de historias que logran hacernos ver los momentos y las situaciones de forma diferente, porque quizás siempre pueden haber dos caminos,
pero depende de la persona también cómo quiere vivirlo. O me voy por ese camino oscuro y demás, o entiendo y lo vimos en un episodio anterior donde las crisis siempre representan oportunidad y hoy nos hablas acerca de precisamente el caos, también ese caos que quizás en ese momento antes de uno va y está en su zona de confort y como que bien y todo parece perfecto, pero hay algo más perfecto para ti y tiene que llegar ese caos para que veas esa perfección, que como lo dijiste desde el principio, pues esa perfección no llega, todos los días está en construcción, pero pasas de hacer un impacto quizás pequeño a eso que hoy estás haciendo, que el impacto es muchísimo mayor. Con ese libro que estás haciendo, si mal no recuerdo, te escuché que eres también life coach, no sé si eso es de antes o eso pasó después. Ah, Eh, es- Cuéntanos. bueno, esa partecita es que con todo lo que viví, también reinventé mi vida y me certifiqué como health coach. He hecho varias certificaciones ya en diferentes tipos de coaching, enfocado en la salud integral, holística, en apoyar, digamos, desde una mirada mucho más integral, completa, a personas que hoy en día transitan cualquier tipo de situación que les está costando. No solamente temas de salud, sino en términos generales. Y pues siento que es como mi manera de sumar y parte de las misiones que surgieron a partir de este cambio de vida pues que tuve y de la versión de mí que soy ahora. Jimena, Jime, te lo digo con todo respeto, pero también con todo el amor. Tenía que pasar esto para que tú estés impactando, porque como lo dijiste, o sea, no, uno encuentra toda la parte estadística y demás, pero no encuentra esa información que uno necesita y todo lo que empezaste a estudiar para poder ayudar desde la parte holística, la parte de la salud, tenía que pasar para que llegaras tú a poder iluminar el camino de esas personas que también están pasando por estos procesos. Así. además, me toca mucho y me parece muy, muy valioso el mensaje que das con esta respuesta cuando te pregunté qué le dirías a la Jime que recibió este diagnóstico, es cómo abrazamos nuestro pasado con empatía y con compasión, porque muchas veces juzgamos nuestro pasado con las herramientas que tenemos ahora y se nos olvida que en ese momento no las teníamos, éramos otra versión y a veces nos cuesta como, ay, yo por qué no hice esto, yo por qué no dije esto, yo por qué reaccioné así. No, miremos esa versión de nosotros del pasado, abracémosla, miremosla con compasión y hagamos las paces con esto, porque es muy diferente las herramientas que teníamos en ese entonces a las que tenemos ahora. Totalmente. Bueno, vamos a la sección. Tenemos una sección donde nuestros oyentes nos mandan preguntas o historias referente al tema que vamos a tocar. Entonces, tenemos 3 historias. Voy a arrancar con la primera. Espérenme, les digo acá. Entonces dice, hola, soy Carolina. Me diagnosticaron una enfermedad autoinmune hace 2 años. Al principio me sentí derrotada, pero aprendí que mi cuerpo también necesitaba que escuchen lo que no me atrevo a decir en voz alta. ¿Cómo puedo seguir confiando en mí misma cuando el miedo no desaparece? Listo. El miedo. El miedo es prácticamente inevitable. Lo que yo he aprendido del miedo y que estoy segura que te va a servir es el miedo no es un enemigo, sino más bien es como el que nos permite tener un sistema de alarma de algo que nos muestra que hay una incertidumbre, que hay un posible peligro, pero que en eso nos lleva a tratar de buscar todo aquello que nos pueda servir para darnos una sensación de ¿qué? De seguridad. ¿Sí? Entonces, a pesar de la situación de salud, que entiendo es que es algo muy complicado y ahí yo creo que todos necesitamos ser supremamente empáticos con la historia de cada persona que es única. Digamos que ese miedo de alguna manera te está llevando también es a encontrar ciertas respuestas eh, de aquello que necesites hacer en este momento de tu vida que te ayude a darte seguridad, es decir, la seguridad de que por lo menos vas a hacer todo lo mejor que puedas con las herramientas que tienes hoy
para transitar esto de la manera más amable posible contigo. ¿Sí? Entonces, de pronto dentro de eso encuentras que una manera puede ser, me voy a inventar, aprender una herramienta y voy a volver a la meditación como algo que funcionó demasiado para mí, en donde de pronto tú halles ese momento en el que tratas de hablar con tu cuerpo, porque tu cuerpo no solamente te habla desde la enfermedad, sino que tú puedes conectarte también con él para saber, dependiendo del lugar del cuerpo en particular, qué más te esté molestando, qué te viene eso a decir. Entonces trata de conectarte tanto contigo que en esos momentos de conexión personal encuentres también aquello que te lleve a darte seguridad y vas a ver que allí transformas el miedo. No desaparece, no lo combates, no, no se trata de eso, para mí no es de vencerlo, sino de transformarlo. Y cuando tú logras transformar el miedo, puedes convertirlo más bien en un impulso y ya vas a estar haciendo todas esas cosas que al darte seguridad también te van a ayudar a sentirte mejor y a entender, vuelvo a los mensajes, a entender los mensajes que te trae esta situación de vida. Qué bonito. Bueno, seguimos aquí. Dice, después de una cirugía inesperada, me di cuenta de que estaba viviendo una vida que no me hacía feliz. Ese proceso me obligó a replantearme todo. ¿Cómo puedo seguir fortaleciendo esa conexión? Cuando te replanteas todo, es una señal clarísima de que necesitas hacer un cambio en tu vida, así tengas miedo. Yo me lancé a cambiar mi vida después de haber trabajado más de 10 años en la industria del mercado y la publicidad. Y me lancé a una versión de mí completamente distinta en la que he sentido demasiados miedos, pero aún así no me he rendido. ¿Por qué? Porque he hallado ahí un sentido de propósito. Entonces, de pronto el que tú halles en esta necesidad de cambio también un sentido de propósito, que es algo que sientes que te jala aún más y que es algo que es tan fuerte que incluso lo harías si no tuvieras nada a cambio por hacerlo. Entonces, cuando intentas encontrar eso y realmente lo encuentras, es porque es lo que necesitas en este momento de tu vida. Yo lo que te diría es, lánzate. La vida es tan corta, tan efímera y es de verdad un instante que ¿por qué vamos a pasar toda la vida haciendo la misma cosa? ¿Por qué no vamos a crear más bien una versión distinta? Entonces, lánzate. ¿Quieres lanzarte a X cosa? Hazlo. ¿Qué pasa? ¿Acaso qué es lo peor que puede pasar? No hay nada peor en esto. ¿Acaso la cirugía precisamente no llegó para decirte que necesitabas encontrar otra versión de ti? Hazlo. Es la mejor señal posible. Sí, total, total. O sea, con todo y miedo, con toda incertidumbre, vale la pena, 100% vale la pena. De cabeza, de cabeza y sin mente. Mi cuerpo empezó a hablar antes de que yo entendiera qué pasaba. Pasé un proceso de sanación profunda que llegó para reencontrarme conmigo misma. ¿Cómo puedo mantener esta fuerza ahora que las cosas pasen y estén estables? Creo que acá ya habla como un poco de, ahorita tengo la fuerza, pero no sé más adelante cómo mantener esa fuerza, que es un tema bastante complicado. Sí, además porque hay algo que es cierto y es a veces cuando la tormenta pasa, como que empieza a amainar, como que inevitablemente y en automático volvemos a ciertos hábitos, pensamientos, creencias que teníamos antes porque en teoría ya el incendio se apagó. Se apagó. Pero precisamente es una cuestión también incluso de decisión y de responsabilidad. Primero, entender que siempre que me salga del camino puedo hacer un giro en U y retornar a esa versión de mí que está en construcción y que está intentando hacer cambios importantes. O sea, siempre puedo volver a empezar, mis células lo van a recibir de la mejor manera posible, siempre que, por darte un ejemplo, me comí un postre y estaba intentando no comer tanta azúcar, bueno, puedo devolverme y simplemente empezar a bajarle, ¿qué? Dando pasos pequeños para tener grandes cambios. Bien, pero digamos que también es cierto que es un proceso de construcción cada día y que yo siento que aquí incluso se trata de vivir menos en qué será que va a pasar
o cómo será que voy a hacer en el futuro para mantenerme en pie, sino que se trata más de cómo hago hoy para un día a la vez A la vez. construirme, ¿no? Porque es que ese es el tema hoy en día y es que esa ansiedad, que es ese exceso de futuro, nos lleva es a pensar en función de lo que va a pasar y más del 90% de las cosas que pensamos que van a ocurrir ni siquiera llegan a ocurrir. Entonces estamos es viviendo tanto allá en lo que va a ser y lo que no va a ser, que dejamos de vivir hoy. Pero si tú vuelves a tu hoy, al aquí, a la hora, y construyes desde ahí, un día a la vez, te aseguro que no te vas a ocupar en pensar qué vas a hacer más adelante o cómo vas a lograr mantenerlo, porque lo estás haciendo ahora y estás haciendo lo mejor que puedes. Qué bonita. A veces sí, o sea, todo el tiempo estamos viviendo en el futuro, pero oye, ¿qué paso estás dando hoy para eso que quieres en el futuro? Porque a veces nos desconectamos de esa realidad y sí, cada día tiene su afán, vívelo, disfrútalo. eh, ¿Qué estás haciendo hoy? Y para eso que ya se nos empieza a agotar el tiempo, la verdad, no sé, me acabo de dar cuenta y yo, Dios mío, ¿qué hora se pasó? El tiempo, pero sí a todas aquellas personas que hoy están aquí viendo este episodio, queremos proponerles un reto. Y la idea de este reto es que pueda cambiar precisamente la perspectiva que tienen sobre las crisis. Así que el reto que tenemos el día de hoy es que durante los próximos 7 días, cada noche respondas esta pregunta. Coge tu diario o coge un cuaderno para que cada noche escribas qué lección me está enseñando esta situación que aún no estoy viendo. Sí, Y no importa si escribes breve, si escribes largo, si son muchas hojas, lo importante es que empieces a darle la voz a esos sentimientos, porque recuerda que la metamorfosis no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso y tienes que permitirte escuchar tu corazón, escuchar tu cuerpo, incluso escuchar el caos que te está agobiando, porque siempre, siempre en esos momentos hay guías, hay señales que necesitan ser escuchadas. así es, Jime, gracias, gracias de verdad por este espacio, gracias por contarnos tu historia, por inspirarnos, porque me moviste hoy muchísimos sentimientos, de verdad. Pero lo que sí es que también me voy feliz porque ver el impacto que hoy estás haciendo, ver que ya tienes tu libro, que te vamos a conocer próximamente en la Feria del Libro, Sí. estás por grandes cosas, eso lo tenemos clarísimo y qué bonito ver la historia desde otra mirada. Y por eso, pues ahora quiero preguntarte, Jimé, ¿dónde las personas te pueden encontrar? Aquellas personas que quieran más información, que quieran saber sobre el libro, que si de pronto están aquí en Bogotá y quieren ir a la Feria del Libro a conocerte, ¿dónde pueden tener más información sobre ti? Ay, no, pues yo dichosa, bueno, yo especialmente genero también mucho contenido y estoy muy compartiendo mi cotidianidad, digamos, en Instagram. Entonces allí nos podemos ver en @con X, Jimena Nieto G, Jimena Nieto G. Y también tengo un canal de YouTube a propósito, en donde también comparto un poco más de mi historia como tal, igual, Jimena Nieto G. Y claro que sí, voy a estar presentando mi libro Metamorfosis de un diagnóstico en la Feria del Libro de Bogotá y estoy demasiado feliz y amaré que puedan también acompañarme. Voy a estar el 10 de mayo, que es un sábado, por cierto, cerrando la feria con broche de oro a las 5:30 p.m. haciendo presentación del libro. El lugar exacto del salón y demás lo voy a estar igual compartiendo a través de mis redes sociales. Incluso ese mismo día a las 3 de la tarde voy a estar también firmando libros en el stand de Promo Libro en la feria. Entonces, pues estoy dichosa y nuevamente, insisto, amaré que puedan acompañarme porque estoy de celebración y este lanzamiento lo merita. Entonces, pues yo demasiado feliz de que también nos veamos por allá. Jime, muchísimas gracias por estar acá, por compartir tu historia, por querer ser parte de este proyecto, por permitirnos conocerte.
Y a todos los que nos están escuchando, no olviden seguirnos en @soy.divinamente y recuerden que cada día es una oportunidad de descubrir la magia de vivir divinamente. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.